Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo 147, versículo 3. Seguimos con la serie que iniciamos hace 8 días, examinando nuestro corazón. Esta noche vamos a hablar sobre el corazón quebrantado. Y vamos a leer Salmo 147, versículo 3, el corazón quebrantado. Dice así la Biblia: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Saben, hermanos, que el corazón quebrantado, el quebranto del corazón, el corazón herido, quebrantado, es una característica de todos los seres humanos? Todos de alguna manera tenemos quebranto del corazón, porque díganme la verdad, ¿quién de aquí no ha sufrido algún quebranto de corazón? Todos, ¿no? Fíjense que en el hebreo y en el griego, cuando habla de corazón quebrantado, por ejemplo en el hebreo, es la palabra shabar, significa, o lo amplía el significado y habla de romper, habla de destrozar, de despedazar, de aplastar el corazón en este caso. Y en el griego, la palabra griega es más descriptiva que en el hebreo, porque en el griego habla de triturar, esto es así como más enfático, ¿no? Triturar el corazón. Habla de, la idea en el griego es de frotar para desmenuzar, como cuando usted frota algo en el molcajete o algo así que lo hace polvo, ¿no? Pero también se traduce por romper en pedazos por aplastamiento. O sea, como cuando usted no puede romper esa nuez y ya desesperado la pone allí en el pavimento y agarra una piedrota así, ¡órale! Es así, romper en pedazos por aplastamiento. Bueno, las razones para estar quebrantados del corazón, o sea, triturados, rotos, despedazados, aplastados, desmenuzados, hechos polvo, las razones para estar quebrantados del corazón vienen por diversas causas, obviamente. Pero la que yo considero, vamos a hablar algunas razones, pero la que yo considero que ha deshecho el corazón del ser humano es el pecado y sus consecuencias, ¿sí? El pecado en realidad nos destrozó. El hecho de apartarnos de Dios, pues nos desmenuzó. Nos trituró, nos despedazó, nos aplastó, nos hizo añicos. Pero hay cura para el corazón que está destrozado por el pecado. Podemos ver en la Biblia que la sanidad para el quebrantamiento por el pecado, porque las consecuencias del pecado nos traen el quebrantamiento. Entonces, al paso del tiempo, uno empieza a oír la palabra de Dios o el Espíritu Santo convenciendo de pecado, nos empieza a llevar a un punto que se llama el arrepentimiento. Para que el corazón quebrantado por el pecado sea sanado, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ese corazón permanecerá toda la vida y toda la eternidad despedazado, hecho un polvo, hecho añicos. Entonces, para fin de poder recibir el perdón de nuestros pecados y sanar el corazón quebrantado por el pecado y sus consecuencias, tiene que haber un arrepentimiento. La convicción de arrepentimiento viene cuando se nos habla el Evangelio y la historia maravillosa del sacrificio de Jesús en la cruz. Fíjense que para eso precisamente en primera instancia vino Jesús a esta tierra para darnos buenas noticias, buenas nuevas de salvación.
Si usted me acompaña a Lucas capítulo 4, versículo 16, ahí vamos a ver una escritura donde Jesús la aplica a él. Yo quiero, antes de leer Lucas 4, 16, quiero decirle que la mayoría de los escritores de la Biblia, o de los eruditos, la mayoría de gente calificada en la interpretación de la Biblia, coinciden que este pasaje, que habla del quebrantamiento, que habla de cautividad, de libertad de oprimidos, tiene que ver neta y exclusivamente con el pecado y sus consecuencias. Dice Lucas 4:16, que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Estos fueron añadidos siglos después para la mejor ubicación de los textos. Entonces dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y él lo abrió en lo que hoy es Isaías 61, 1 y 2. Ahí lo abrió el Señor. Ahora, él como autor de las Escrituras, junto con el Espíritu Santo, pues conocía toda la Escritura, ¿no? Entonces, y habiendo abierto el libro, dice que halló el lugar donde estaba escrito. O sea, esto de hallar significa que empezó a hojear el pergamino, ¿entiende? Empezó a buscarlo. Entonces, cuando lo encuentra, comienza a leer el Señor Jesús. Y dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungir aquí tiene múltiples significados en el caso de Jesús. Me eligió, me consagró, me dedicó, me envió. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dice, aquí viene la razón por la cual Dios el Padre le dio una encomienda, para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Ahora, aquí los pobres no son los pobres materialmente, sino son los pobres de espíritu que Jesús habla en Mateo capítulo 5, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que reconocen que necesitan a Dios, que están hundidos en el lodo, que están hechos polvo por causa del pecado. Estos son los pobres, y todos los seres humanos estábamos así. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí quebrantados de corazón tiene que ver única y exclusivamente por el contexto perdón, que se refiere al quebrantamiento producto del pecado. Cada vez que usted ve a un ser humano sufrir, aún la misma creación gemir, todo es por consecuencia del pecado. Y hay un quebrantamiento en la creación, hay un quebrantamiento continuo en los seres humanos. Cada vez que vemos una noticia que asesinaron a alguien, o que robaron no sé qué, o que hicieron quién sabe cuánto, todo eso es sufrimiento y quebranto. Pero la razón de ese sufrimiento, ¿qué es? El pecado, el robo, el asesinato, la infidelidad, etcétera, etcétera. Entonces dice Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, los que están hechos polvo por el pecado. Y luego añade, a pregonar libertad a los cautivos. Aquí los cautivos son los cautivos por el pecado, los esclavizados por el pecado, todos los seres humanos. Y vista a los ciegos. Esta ceguera es una ceguera espiritual. Y mientras no se convierte una persona a Cristo previo arrepentimiento, no tiene la capacidad de ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Dice, y vista a los ciegos, para que puedan ver entonces las maravillas de su ley, como dice la Escritura, para entonces ver cómo Dios obra en nuestras vidas, lo que hizo en la cruz. Pero luego añade en el mismo versículo 18, a poner en libertad
a los oprimidos. Y esta opresión tiene que ver con la opresión satánica. Como la Biblia dice que el diablo, Satanás, que el mundo está bajo el control y el dominio de Satanás, y él hace lo que quiere con los seres humanos que no han rendido su corazón al Señor, como lo hacía con nosotros. Y todo eso obviamente trae mucho quebranto de corazón, sufrimiento, tristeza, dolor. Entonces en el versículo 19 dice, me envió a predicar el año agradable del Señor, o la gran noticia que Dios el Padre en su buena voluntad quiso regalar la salvación para todo aquel que creyera. Y luego fíjese en el versículo 20 dice, y enrollando el libro, porque eran pergaminos, no son como los libros de ahora, y mucho menos era un iPad. Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense esta escena. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Bueno, hubo un escándalo allí en la sinagoga, porque esta escritura, todos los intérpretes de la ley se la atribuían al Mesías, porque ellos entendían lo que previamente ya expliqué, que esto se refiere libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la opresión del enemigo de Satanás, pero producto de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Entonces, pues se armó un escándalo. Y desde entonces comenzaron a perseguirlo, porque no creían que él era el Mesías. Si hay alguien aquí en esta noche que está quebrantado de corazón, pero por consecuencia de sus pecados, la culpabilidad te aplasta, la culpabilidad te tiene en desasosiego, la culpabilidad te tiene hundido. Solo hay una manera de sanar el corazón. Ya lo mencioné. Arrepiéntete, pide perdón por tus pecados y entonces tendrás paz, aunque haya tormenta afuera. Amén. Ese es el camino, ese es lo que el Señor vino a predicar, el arrepentimiento, que se convirtieran al Evangelio, que rindieran su corazón al Señor, que se arrepintieran de esos pecados que tienen al ser humano hundido. Pero el quebranto de corazón también llega a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Ok, nosotros ahora ha cambiado ya nuestra manera de vivir, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, podemos equivocarnos, podemos fallar, pero la Biblia enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos y volvemos a la comunión con Dios. Y justificados por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, pero a veces nos deslizamos. A veces puede haber un pecado en el corazón, una reacción que no le agrada a Dios, pero inmediatamente en el cristiano es muy diferente, porque a los 5 o 10 minutos ya empiezas a sentir la convicción de pecado, ¿sí o no? ¿Tú sientes eso? Esa es la señal de que eres hijo de Dios. Ahora, ya como hijos de Dios, también nos llega el quebranto de corazón. Ciertamente, aunque Dios nos ha dado un nuevo corazón, ¿cuántos tienen un nuevo corazón? Pues ahora se volvió muy sensible. Ahora es un corazón que ama, que perdona, que etcétera, etcétera. Sin embargo, ese nuevo corazón que Dios nos ha dado puede ser herido, ¿entiende? Puede ser quebrantado. Le voy a poner algunos ejemplos. La traición. La traición es algo que le sucede al cristiano y al no cristiano. Pero en el caso del cristiano, pues el hecho de que somos hijos de Dios no nos blindó el corazón para no sentir nada. Al contrario, nos tornamos más sensibles. Y tenemos que ir aprendiendo por medio al paso del tiempo, cómo es que nosotros tenemos que aprender la prudencia, la discreción, para también evitar ser continuamente heridos en el corazón.
que nos trae quebranto. Entonces la traición es algo que sufren también los cristianos. Y desde siempre los traicioneros son y han sido y serán gente muy cercana a usted. La traición es algo que rompe el corazón en 1000 pedazos. Lo más doloroso de una traición, es que esta no viene de tus enemigos, no, la traición viene de alguien cercano. Y eso rompe el corazón, ¿sí o no? Eso quebranta el corazón. Eso es como si tú fueras la nuez y te dejaran caer una piedra encima, te hacen polvo, te desmenuzan en pedazos. ¿Se acuerdan de Jesús que tenía 12 discípulos? Tenía muchos, pero 12 muy cercanos a él, y uno de ellos lo traicionó. Y siempre que se menciona la traición, es inevitable no mencionar al discípulo más famoso por este hecho. ¿Quién es? Judas, ¿sí? Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 18. Marcos 14, 18. Vamos a comprobar cómo la traición se da por gente muy cercana a ti. Puede ser algún familiar, el esposo, la esposa, los hijos, los que consideras tus amigos, o aún entre nosotros los hermanos, ¿sí? Y esto rompe el corazón, quebranta el corazón. Dice Marcos 14, 18, cuando se sentaron a la mesa en la Biblia, el comer juntos era una señal de compañerismo, de intimidad, de amistad, de comunión. Y estaba allí Jesús sentado a la mesa. Mientras comían, dijo Jesús, que Él conoce todo. De cierto os digo que uno de vosotros, acuérdense que nada más eran 12, uno de vosotros, y aquí lo menciona Jesús, que come conmigo, me va a entregar. O sea, alguien que estaba muy cerca de él, que participaba de los alimentos, que compartía el tiempo, compartía las alegrías, compartía todo allí en una camaradería muy hermosa. Un enemigo no te puede traicionar. Una persona lejana no te puede traicionar. Y estos son de los episodios en la vida de un cristiano que lo despedazan del corazón, lo quebrantan de una manera profunda. Y aquí hay un riesgo. El riesgo es que ese corazón traicionado se torne amargado. Ya hablaremos del corazón amargado también, ¿sí? Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y otro, ¿seré yo? Y Jesús les reitera en el versículo 20, Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. O sea, alguien allí a su mano derecha, alguien cercano. Fíjate, el Salmo 55, versículo 12, narra precisamente la traición. Si atienden a ese niño que está ahí, por favor, se los voy a agradecer, para que no distraiga. Salmo 55, 12, que habla precisamente el salmista de una traición. Y él da unos detalles allí muy interesantes. Vamos a leer Salmo 55, 12. Dice, porque no me afrentó un enemigo. ¿No? Ahí está. Una traición nunca viene de alguien lejano, viene de alguien cercano. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Dice, ni se alzó contra mí el niño, ni se alzó contra mí el que me aborrecía.
porque me hubiera ocultado de él. Pues claro, o sea, sabes que ahí está tu enemigo, que le caes mal porque le vas a las Chivas, qué sé yo, estoy hablando un ejemplo muy simple, y tú ya sabes que el otro pues no le cae bien, ¿verdad? Entonces tú lo evades, te ocultas, y dice, no, dice, si yo hubiera sabido, me hubiera ocultado de él. Versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí el salmista está hablando de alguien que lo había traicionado y que le rompió el corazón. Se lo desmenuzó totalmente. Y sufría el salmista y lloraba y llenaba su almohada de lágrimas porque alguien muy cercano a él, con amistad, aún en la casa de Dios, lo traicionó. Un sabio anciano escuchaba una plática ahí al respecto y alguien dijo, alguien que había sido traicionado, estaba muy quebrantado y llorando, y alguien le estaba pues consolando al traicionado. Entonces el que estaba consolando le dijo, mira, el verdadero amor perdona. Así le dijo el consejero al quebrantado. Entonces aquel sabio anciano les dijo, ¿puedo interrumpir? Discúlpenme, esa es una verdad, sí, el verdadero amor perdona, pero en esta ocasión estás equivocado, le dijo este sabio anciano. Más bien, el verdadero amor nunca traiciona. Es verdad, ¿no? Es verdad. El verdadero amor nunca traiciona, pero por otro lado, si volteas la tortilla, el amor de Dios nos vuelve perdonadores. Entonces, si alguien dice, no, pues tú eres mi amigazo y te traiciona, en realidad nunca fue tu amigo. No. El verdadero amor nunca traiciona, dijo este sabio anciano. Otra de las pues digamos, vivencias que quebrantan el corazón aún de cristianos y lo hacen polvo es la infidelidad. ¿Cuántos corazones no hay que han sido quebrantados por la infidelidad? Mire este versículo que encontré en la Escritura, muy tremendo, muy impactante, porque aquí el traicionado por infidelidad fue el Señor. Un tiempo en el que Israel le dio la espalda a Dios, y en Jeremías 3, versículo 20, miren lo que Dios dijo. Dice así: era como una lamentación, un dolor en el corazón de Dios por la infidelidad de Israel. Dice Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. El corazón de Dios estaba dolido, porque le había sido infiel su pueblo escogido. Él la llamaba metafóricamente su esposa, ¿sí? El corazón de Dios se dolió. ¿Qué hizo Israel? Aplastó el corazón de Dios por su infidelidad. Es por eso que Dios se identifica con aquellos que han sufrido la infidelidad. ¿Saben lo que siente aquel que ha sido traicionado por el marido o por la esposa? Sabe y se identifica con aquellos que han sufrido la infidelidad. Dios siente tu dolor, porque Él lo sintió de parte de Israel. Dios siente tu tristeza, pero solo Dios puede consolar el corazón quebrantado por la infidelidad.
Solo Dios, nadie más. Es aquí donde tenemos que aprender a ir casi de rigor al Señor, con el Señor. Porque Él es el único que él al haber sido traicionado por su infiel esposa, entiéndase, pueblo de Israel, cuando alguien es machacado por la infidelidad, el corazón de Dios se duele junto con el quebrantado y siente su dolor y su aflicción. Pero alguien a lo mejor dirá: oiga, pastor, ¿acaso Dios puede ser entristecido en su corazón? ¿Qué tan débil es Dios? No hay que confundir, no hay que confundir. La respuesta es: Dios sí puede ser entristecido. Pablo dijo a los tesalonicenses y a los efesios: no entristezcáis el espíritu. Entonces, el espíritu se entristece. ¿Cuándo? Cuando no seguimos la guía de Él. Entonces, Dios se entristece, por supuesto que sí. Déjeme mostrarle otra escritura. En Génesis capítulo 6, versículo 5. Claro que Dios se duele en su corazón, se aflige en su corazón, se entristece en su corazón. Dice Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué vio Dios? Que el pecado se estaba enseñoreando de su creación por desobediencia. Y que todo designio, vio Dios, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué condición tan terrible, ¿no es cierto? Fíjate el versículo 6, lo que dice en la versión Reina Valera: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A ver, ¿acaso Dios se arrepiente? Bueno, Dios no se arrepiente porque Él no falla en el sentido de que, ay, me salió mal el hombre, ¿no? No. Entonces, ¿cómo se entiende? Aquí es donde nos ayuda a ir a los lenguajes en los que se escribieron la Biblia. La palabra hebrea que se traduce allí por que Dios se arrepintió, en realidad la traducción no es lo más acertado posible. El problema no está en las escrituras, sino en la traducción. ¿Me explico? Ahí radica el problema. Entonces se entiende mal, así como Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, así como diciendo, y la regué. No. La palabra hebrea que se traduce por arrepentir es una palabra que su traducción más exacta es lamentarse. De hecho, en la versión en Palabra de Dios para Todos ya lo trae mejor traducido. Y dice así en Génesis 6:6: lamentó Dios haber creado a los seres humanos en la tierra. Y esto, mira cómo dice esta versión, llenó su corazón de tristeza. Llenó el corazón de Dios de tristeza. Dios sigue entristeciéndose cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos. Y seguimos ahí, y el corazón de Dios se duele. ¿Cómo es posible, después de haber salvado de la cautividad, de la ceguera que tenían, de su quebrantamiento por causa del pecado, y están volviendo a lo mismo? El corazón de Dios se duele. De manera que el corazón quebrantado puede estarlo por múltiples razones. Otra de ellas es la desilusión. La desilusión es otro factor que quebranta el corazón. Por ejemplo, un padre, una madre se pueden desilusionar de su hijo rebelde, que no obedece, que no hace caso, que le dan una instrucción, se está juntando con amigos que a todas luces, por la experiencia ya de los padres, podemos discernir y ver y sentir en nuestro corazón que no son buenas esas amistades. ¿Me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Y uno le dice al muchacho, tú le dices a la muchacha, y estos se rebelan. Y se te ponen así al tú por tú. ¿Cómo quebranta eso el corazón?
¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? Fíjate, y en Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre. Este es el otro lado. Qué tremendo, qué bendición es ver a tu hijo, a tus hijos comportándose con prudencia, con sabiduría. Pero el otro lado de la tortilla dice: pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántas madres, cuántos padres quebrantados de corazón por causa de los hijos he hablado con ellos? Incontables veces. Cuando nuestros hijos son niños, pues generalmente uno los puede someter, los puede uno encauzar y pues ellos vienen, tienen sus clases allá con los niños y salen con sus dibujitos y ¿qué dibujaste aquí? No, cuando Israel pasó el Mar Rojo, y te explican todo y tú dices, ay, qué bonito, les enseñan la palabra de Dios y van creciendo y luego la niña agarra un panderito y empieza a alabar al Señor y cierra sus ojitos. Mire, la verdad no está en la conciencia así. Puede ser un corazón puro, sí, es una adoración, digamos, como dice la Biblia, perfecta, porque hay limpieza en el corazón de un niño pequeñito, que no está maleado, su conciencia está limpia, digámoslo, ¿no? Todavía no tiene conciencia del mal. Pero en realidad, los niños pequeñitos tienden a imitar lo que ven. Entonces, nosotros los padres nos sentimos bien orgullosos. Nos sentimos bien, en el buen sentido, el orgullo, ¿verdad? Dicen, ay, gloria a Dios, mira, mi hijo alaba al Señor. Bueno, yo tenía un perrito que hasta él alababa al Señor, algunos lo conocieron. Yo agarraba al perrito, ya en paz descanse, ya no existe. Lo tengo enterrado allá en el patio de mi casa, donde mi padre y yo plantamos un árbol. Ya está bien grandote. Entonces, cuando yo agarraba el perrito, yo les decía, miren, este perrito es cristiano. Y todos me decían, ah. Entonces, cuando lo agarraba, juntaba las patitas y decía, ¿ya ven? Está orando. O sea, es obvio que no. Y los niños van creciendo. Y en términos generales, cuando están pequeñitos, obedecen. Una que otra ahí, pues es normal. El problema es, nos metemos en problemas cuando luego vemos a los hijos de otros, que a lo mejor ya están grandes, y empezamos a hablar mal de los hijos de otros. Y no, es que no los tiene bien educados como yo. Espérate a que crezcan. O sea, yo no te estoy diciendo que te va a ir mal. No me malinterpreten. No, porque el corazón del niño no nace regenerado, tiene que nacer de nuevo. El consejo que yo les quiero dar es que evitemos hablar mal de los hijos de otros. Porque el otro día, el domingo, estábamos hablando allí en mi oficina, después de la reunión, y yo, de este punto. Entonces vino a mi mente una historia de cuando yo era niño. Había una persona, un familiar, que decía, no, le decía a mi mamá, no, tus hijos son un desastre. No éramos un desastre, pero para ella éramos un desastre. Porque como todos los niños, pues te subes a la mesa, a la silla, y luego una travesura y te trepas a la mesa y luego te caes. Y entonces nos decía cosas esta persona de la familia. Entonces una vez, nunca se me olvidó cuando ella dijo, esta familiar dijo, cuando yo tenga mis hijos van a ser, pero... Y bueno, pasaron los años, ¿verdad? Se casó, tuvo sus hijos y hoy vive con un corazón muy quebrantado. Sus hijos, aunque vinieron a la iglesia cuando eran niñitos,
Pues aplaudían, cantaban, pero pasan cosas, hermano. No nacen convertidos, ¿entiende? Por eso uno tiene que hablarles la palabra y llevarlos por medio de la palabra, sembrarles la conciencia de pecado. Eso no puedes robar, no puedes agarrar, se llama robar, y robar es pecado, para que no ofendas a Dios, y eso es lo que va trayendo convicción de pecado. Bueno, hace como una semana, esa familiar vino a pedirme ayuda urgente. Me dice, ya no sé qué hacer con mis hijos. Me despojaron de mi casa y me están echando de mi casa. Ayúdame, me dijo. Le dije, claro que la voy a ayudar. Sus hijos, no voy a dar detalles, ¿no? Pero ella vive en un quebranto de corazón terrible. Y cuando estábamos allí el domingo pasado, al final de la reunión, yo me acordé. Y yo dije, yo me acuerdo cuando ella decía, uy, no, tus hijos son un desastre. Cuando yo tenga mis hijos, ellos van a... Y vea ahora, ¿no? Mire, mejor. Yo no le deseo mal a nadie, ¿verdad? Pero ahorita su niño agarran el pandero, cantan, pero algún día va a venir el quebranto por causa de la rebelión de los hijos. Esto se da. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, no? Entonces, por tal razón debemos de ser prudentes en lo que decimos, ¿sí? Entonces la desilusión, hermanos, puede venir de los hijos, pero también puede venir de otras maneras. Por ejemplo, el apóstol Pablo se sintió desilusionado de los cristianos en Galacia porque él les había predicado el evangelio de la gracia, pero ellos lo cambiaron por otro evangelio distinto. En Gálatas 4:11 se ve la desilusión del apóstol Pablo aquí. Porque dice, Gálatas 4:11, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Wow! Cuando yo estudié esta epístola de los Gálatas, mi primer estudio hace más de 35 años, me acuerdo que el maestro dijo, aquí Pablo estaba muy desilusionado. Estaba muy triste porque los Gálatas, a ellos se les había presentado el evangelio de la gracia, pero ellos lo cambiaron por un evangelio de obras, volvieron otra vez a lo de antes. Me temo, ahora siguen guardando los días, las fiestas, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, yo me acuerdo en esa clase, yo levanté la mano y el maestro me dijo, a ver, le digo, yo no lo veo como que estaba triste, desilusionado, y me dice, no, sí, yo no lo alcanzaba a ver. ¿Saben por qué? Porque yo miraba en ese tiempo el ministerio como algo así, no, pues así, algo así como tan hermoso. Servir a Dios es hermoso, por supuesto, ¿no? O sea, pero yo quiero enfatizar esto. Pero a veces no somos muy, pues al faltar la experiencia, creemos que servir a Dios, vamos a ayudar a la gente, vamos a orar por ella, vamos a discipularlos, vamos a llevarlos en los caminos del Señor. Pues sí, pero hay un montón de desilusiones, hermanos. Y Pablo claro, al paso del tiempo y un estudio más sistemático y un poco más metiéndose ahí, no, sí, estaba profundamente desilusionado. Ese mismo versículo Gálatas 4:11 en la versión lenguaje sencillo, mire cómo se lee. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. O sea, todo lo que yo padecí por ustedes, padecí hambre, en una enfermedad llegué ahí
Dios en su soberanía, pero una enfermedad me llevó con ustedes. Yo, a pesar de estar enfermo y de estar siendo afligido y perseguido, yo les prediqué el evangelio, ay, el gozo que mostraron, pero se han vuelto otra vez a lo religioso. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Híjole. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, dice: mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Estaba desilusionado. Yo creo que no hay pastor que no pase también por eso. En el caso ahora de este lado, ¿no? En la versión en lenguaje actual, el mismo versículo Gálatas 4:11 dice: me asusta pensar que de nada. ¿Dejas la botella, por favor? La de plástico, porque como truena, la gente la estás distrayendo. Gracias. Dice: me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Wow, estaba desilusionado, estaba quebrantado en su corazón. Bueno, y hablando del corazón, no sería digamos, bueno que nosotros no reconociéramos, por ejemplo, en el caso mío, yo muchas veces he sentido esa desilusión. Eso quebranta el corazón, porque la dedicación, el estar delante del Señor, el desmenuzar la palabra para alimentarlos, enseñarles, van creciendo, y de pronto, pues que fulanito se fue con los mormones, y tú dices: ¿cómo? Sí, se fue con los mormones, de verdad, pues hasta en la alabanza estuvo, sí. Oye, ¿te acuerdas que hasta su título del IPCO, el Instituto Bíblico? Sí, la verdad, al paso de los años, empecé a entender esto que le pasaba a Pablo. A mí me ha pasado. Sí desilusiona, sí quebranta el corazón, y te lo aplastan muchas veces, porque das tu vida, así como decía San Pablo, das tu vida, tu tiempo, tus oraciones. De pronto dicen: pues fíjate, pasó que me encontré una iglesia donde me dejan hacer lo que yo quiero y me voy para allá. Y tú dices: espérame, ¿a dónde te vas? A donde no me están cada rato diciendo lo que tengo que hacer y que no tengo que hacer. De esas iglesias light donde con tal de ganar gente te permiten de todo. Sí, lo que usted diga. Entonces uno le dice: oye, ¿dónde estuviste todos estos años? Viene la piedra sobre la nuez. Entonces, todo esto quebranta, hermanos. Sí, es cierto. Si hay algo que también quebranta el corazón de un pastor, es pues la ingratitud y la incomprensión de las ovejas. Otra vez Pablo, fíjate, a los Corintios, 1 Corintios 4:12, mira lo que dice. Él estaba en esta situación, dice en 1 Corintios 4:12, fíjate cómo lo presenta Pablo, les está escribiendo a los corintios, que ustedes ya saben que eran bien especiales, ¿no? O sea que en otras palabras también tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Dice 1 Corintios 4:12, dice Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. ¿Saben por qué la epístola a los hebreos dice: no se cansen de hacer el bien? Porque llega un momento, tú los bendices, nosotros los bendecimos, oramos por ustedes y ¡zas! Y a veces uno, híjole, es duro, dice uno, y de pronto puede tener uno alguna reacción, así como Moisés. Rebelde, se agarró la vara y le pegó 2 veces a la piedra. Y le fue mal a Moisés. O sea, la cosa no es fácil. Entonces dice: nos maldicen
y bendecimos. Ahí estamos, nos maldicen, bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13, nos difaman y rogamos. Híjole, qué tremendo. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y luego mira el versículo 14. No escribo esto para avergonzarlos, no, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Estaba quebrantado, estaba dolido Pablo, Y eso le pasa a cualquier pastor. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, o 10,000 maestros, tutores, enseñadores, que ahora te vienen a presentar la gran revelación de otro evangelio. Aunque tengáis 10,000 ayos o tutores o enseñadores o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. O sea, ya ni siquiera lo respetaban a Pablo. Ya ni siquiera lo respetaban. Ya lo tendría ese viejito. Pablo es un exagerado. Pablo. Y Pablo dice, híjole, qué tremendo. Fíjese, unos pastores de allá de Estados Unidos, Ernesto y Cristina, que fueron enviados de misioneros, Cristina me mandó un escrito que se llama Ora por tu pastor. Yo se los compartí a los pastores en las redes sociales, ¿no? Y el escrito dice, ora por tu pastor. Y lo trae ahí, les voy a leer algo, dice, porque el 97% de los pastores han sido traicionados, han sido falsamente acusados o han sido heridos. El 70% de los pastores luchan con el desánimo, el desaliento, la depresión. Esto ha llevado a que 7,000 iglesias en promedio cierren cada año. 7,000 iglesias. 1,500 pastores desertan del ministerio cada mes. ¿Dónde están todos esos pastores? Y ¿saben una cosa más? Casi no hay día de la semana que no me llegue un correo de un pastor que quiere tirar la toalla. De un pastor que quiere tirar el arpa, como dicen también, ¿no? Pastores, ¿qué hago? Estoy tan desanimado, no tengo ganas de... Uno se da por la gente y lo traicionan, lo calumnian, lo difaman. Y yo les comparto las escrituras que... De hecho, esto es la primera vez que yo comparto algo así. Más bien, digo así a la congregación. Esto lo comparto con pastores, ¿no? Para animarlos. Porque no es fácil el ministerio. Sigue siendo este escrito. Dice, el 80% de los pastores viven desanimados, deprimidos. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. El 90% de los pastores trabajan sin horario fijo. Y la principal causa de muerte en los pastores son los infartos. Bueno, es que por eso es bueno, nosotros en el Instituto Bíblico sí enseñamos parte de la vida cristiana, porque algunos que están estudiando sin duda que van a llegar al ministerio, ¿sí? Y yo cuando estaba estudiando el seminario, ese maestro que les digo, sí nos hablaban, pero uno es bien platónico, por la inexperiencia, ¿no? Uno dice, no, yo me voy a ir al África ya con los negritos y los voy a abrazar y todo. Y no puedes con el vecinito de ahí, que está fellito, y tú dices, no, ese se va a ir al infierno. Y ya quieres ir allá al África, no sé cuánta cosa. Y se dan estas cosas, se dan estos asuntos. Pero es una realidad, hermanos, también.
¿Y qué me dice de un corazón quebrantado por una enfermedad? Es el pan de cada día, ¿sí o no? Se aflige el marido cuando el niño se empieza a poner todo pálido y le van a hacer unos estudios y está el corazón así, el de la mamá también. Y luego cuando le dan la noticia de que la esposa no sé qué, o que el marido no sé qué, o que el papá, que la abuela, que tiene cáncer, el tío, y ningún cristiano se escapa de estas cosas, ¿verdad que no? Y ahí está el quebranto, fíjate. A Pablo, uno de sus colaboradores, miren lo que le pasó. No lo busquen en este caso para irnos rápido, ya vamos a terminar, pero dice Filipenses 2:25, dice Pablo: yo tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi colaborador y compañero de milicia, o sea, en el ministerio. Él es vuestro mensajero, pero también es ministrador, se ocupa de satisfacer mis necesidades personales. O sea, lo atendía Pablo, ¿no? Dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo. Dice, a punto de morir. Y escuchen las palabras de Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, o sea, de Epafrodito, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. El otro día un pastor me decía, oye, qué bendición, como Dios ha multiplicado casas de oración, ya son más de 100 iglesias. Le digo, más de 100 tristezas. Ay, qué pesimista te viste. No, le digo. O sea, en general, tengo gozo en el corazón, siempre estoy cantando. En la mañana, en cuanto abro mis ojos, eso es algo que ya forma parte de mí. En cuanto abro mis ojos en la mañana, así como a las 6 de la mañana, así el relojito, ¡ting! Inmediatamente, eso es algo que a través de los años se va desarrollando, ¿no? Pero inmediatamente un canto viene, empiezo a cantar. O sea, y los que me conocen así de cerca, saben, soy una persona, tiene el gozo del Señor y yo le agradezco. Pero hay momentos así. Una vez al hermano Pablo, que fue como nuestro padre espiritual, una vez, hace muchos años, en mi experiencia, yo siempre lo mirábamos cantando, los que lo conocieron, se acordarán de él, ¿no? Siempre estaba, oh, aleluya, siempre estaba cantando. Entonces un día íbamos en un viaje muy largo, ya llevamos como 10 horas, y él cante y cante. Y yo así, y yo joven, él ya entrado en años, entonces yo le dije, oiga hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Él me dice, sí, claro. Le digo, ¿usted no tiene problemas? Y me mira y me dice, aleluya, dice, y más que tú. Y yo le digo, pues no parece. Esa es otra cosa. Ese es otro asunto. De que tengo problemas, te aseguro que tengo más que tú. Pero de que no se me note, ese es otro asunto. Porque me he sabido refugiar en el Señor. Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Estoy triste, hago oración. Estoy contento, canto alabanzas, según el apóstol Santiago en su carta. Y la verdad, yo siempre lo vi con buen ánimo y cantando, pero de cuando en cuando abrió su corazón. Llorar nunca lo vi, pero triste sí. Ya con los íntimos de él, ¿entiende? Sí, claro. Porque imagínese si uno se pone igual que todos. No, como que no es de inspiración. O sea que ahí, en este caso, un pastor se niega a sí mismo, ¿sí? Por eso es que un pastor, un ministro de Dios tiene que desarrollar no solo la oración, la adoración. Yo cuando estaba oyendo a Chuy García dirigir la alabanza, trayendo a la memoria unos cantos allá que cantaba Noé, ¿verdad?
unos cantos. Y yo dije, qué bonitas canciones. Y lo miraba adorar al Señor. Y dice, ¿cómo han pasado los años? Pues imagínense, 34 años juntos sirviendo al Señor. Pero se fijan que siempre está en ese ánimo. Pero tienes broncas, ¿no, Chuy? Pues, como todos. Pero se para, agarra su guitarra, que a veces suena y a veces no, por cierto. pero siempre a mí Dios siempre me bendice cuando dirige Chuy. Todos, ¿no? Pero no sé, o sea, me inspira, me bendice, pues. Tantos años trabajando juntos, yo conozco de sus tristezas, pero también de su corazón hacia el Señor. Y eso consuela. Vamos, para terminar, algunas promesas para los quebrantados de corazón. Puede haber muchas más razones, ¿sí? Pero vamos a ver algunas promesas, nada más las vamos a leer. Tómelas, abrácelas, consuele su corazón con las promesas del Señor. Salmo 34, 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está el Señor? Cercano. Claro, la circunstancia nos dice, ¿dónde estabas cuando pasó esto? No, ahí estaba. Por eso dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Y por qué Dios a veces permite el quebrantamiento? Él tiene sus planes, ¿cierto? Que nos afligen, sí, pero a la vez nos van formando. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahí está el Señor cerquita de ti. Aunque no lo sientas, acuérdate que no es por sentir, sino por fe, por creer. Salva a los contritos de espíritu. Aquí salva significa los sostiene. A los que están tristes, contritos de espíritu. Dice el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa frase, le librará Jehová, no significa que nunca vas a pasar aflicciones, porque el versículo al principio te dice que muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. A ver, díganlo con fe. Con fe. No, ahí no es con fe. Muchas son las aflicciones del justo, pero hay una versión que dice, pero en todas ellas ahí está el Señor cerca, consolándote, hablándote al corazón, abrazándose contigo, llorando contigo aún. Ese es el Señor. ¿Cuántos le dan gracias? Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón. Sana. Ahora ya aplica el bálsamo de la sanidad, fíjate, en el corazón. Porque si no, imagínate, yo pienso en todos esos cientos de pastores que abandonan el ministerio porque no pudieron sobrellevar la crítica, la difamación, la agresión, tantas cosas que se vienen en el ministerio, no pudieron, por la razón que tú quieras, y tampoco podemos juzgarlos, ni decir nada, sino nada más orar por ellos. Pero el Señor promete sanar. Hay algunos, yo he tenido amigos que han dejado el ministerio por un tiempo, se toman un tiempo para estar delante del Señor, para que Dios sane sus corazones. Pues están muy golpeados, muy desilusionados. Pero Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y por último, Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Pero fíjate lo que dice, y con el quebrantado. Pero añade una palabra, y humilde de espíritu. ¿Qué significa? O sea, ahí está el quebrantado, pero puede haber dos reacciones. Una es de queja y otra es de respeto a Dios, de humillación, de aceptar que Dios está probando.
Pero otra actitud es, ¿y por qué a mí? Que yo, que no sé qué. Yo estaba mejor antes de venir a casa de oración, estaba mejor. Mejor no hablar. Porque Él habita con el quebrantado, pero aquí añade otro rasgo del corazón, que ya hablaremos, el corazón humilde. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar, alentar, levantar, ¿qué? El corazón de los quebrantados. Ahora, termino con esta escritura. Quiero que la leamos juntos. En 2 Corintios, capítulo 1. Porque ciertamente Pablo vivió desilusiones, frustraciones, su corazón se dolió, se desilusionó, etcétera, pero a la vez en su momento retomaba como tú, un fiel ministro de Jesucristo, y miren lo que escribió. Fíjense, 2 Corintios 1:3, ¿lo tiene? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo empieza bendiciendo al Padre. Bendito sea Dios, dice, Padre de misericordias, dice, y Dios de toda consolación. ¿Por qué dice Pablo Dios de toda consolación? Porque Él lo experimentó. ¿Entiende? En sus persecuciones, difamaciones, ataques, calumnias, persecuciones, Dios siempre lo consoló. Por eso dice Dios de toda consolación. ¿Cuál es tu desconsuelo? ¿Cuál es tu aflicción? Dios es Dios de toda consolación. Entonces, Él comienza a decir, todo eso yo viví, pero miren ahora lo que escribe. El cual, o sea, ese Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Mire, aquí está ya uno de los propósitos de Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, que en su desilusión, en su tristeza, en su dolor, cuando miraba a otro en una circunstancia igual, Pablo se acercaba y oraba por él, y lo abrazaba y lo consolaba. Hágame usted el favor. ¿Quién puede hacer eso? Solamente alguien que ha experimentado el consuelo de Dios en la tristeza, ¿no es cierto? Entonces, por eso no es bueno que un cristiano se quede estancado en su amargura, ¿entiende? En su resentimiento. Necesita salir, porque eso le está evitando funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Una vez estaba yo en un lugar, una iglesia, y íbamos saliendo. Entonces estaba la esposa de uno de los pastores, estaba así como en la esquina, pero estaba así como un mueblecito, y estaba así como escondiéndose. Yo no me di cuenta hasta que alguien, y nosotros íbamos pasando, le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dijo, es que me quiero esconder, dice, porque con la aflicción que traigo, la gente se me acerca y ¿cómo los consuelo? No, pues ya nomás así como que. Y el pastor nomás dijo, bueno, todos estábamos aprendiendo, ¿sí? O sea, esta persona no estaba entendiendo esto. Estaba quedándose estancada. Dice, no, ¿cómo yo estando en semejante? ¿Quién sabe qué estaría pasando? Y la gente se me acerca y no, por eso me estoy escondiendo de los hermanos, dijo. Bueno, espero que al correr de los años esta esposa de uno de los pastores de esa iglesia donde estaba, pues ya haya aprendido, ¿no? ¿O no? Entonces, fíjate, terminamos diciendo, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, fíjate, abundan las aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación.
O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Qué tremendo, ¿no? Sí, les tuvo que decir, estoy desilusionado de ustedes. Pero a la misma vez dijo, pero bueno, Dios me consuela, Dios me fortalece. Pero ustedes también son afligidos, corintios. Pues fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y consuelen a los más chiquitos. No solo se envuelven y se abracen de su dolor y su quebranto, porque en ese dolor y quebranto el Señor está ahí cerca y te va a consolar. ¿Para qué? Para que tú también, ¿qué? Consueles el corazón quebrantado y seas una extensión del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Cierra tus ojos. Si tú estás aquí esta noche y tienes un quebranto de corazón, la razón puede ser diversas son, pero hay dolor, hay tristeza en tu corazón. A lo mejor, no sé, en tu trabajo te disciplinaron por indisciplinado y bueno, la disciplina no puede ser causa de gozo, ¿verdad? Sino de tristeza. Hay gente que se aflige, se quebranta. Yo no sé cuál es la razón, pero si hay alguien aquí que está ahorita en ese estado de quebrantamiento, ya sea por sus pecados, por traición, por infidelidad, por lo que sea, queremos orar para que la consolación de Dios fluya a través de todos los demás que estamos aquí. Si usted está quebrantado de su corazón, necesita el consuelo de Dios, nosotros queremos orar por usted. Póngase nada más de pie, ahí en su lugar donde está, y vamos a orar por usted. Acuérdese que usted no es el único que sufre, ni está quebrantado. Hay mucha gente que sufre y está quebrantada. Entonces, nosotros vamos a orar para que el Espíritu de Dios los abrace, les dé su consuelo. Pero, ¿cuál sería el propósito según la Biblia? Para que usted a la vez experimente eso que es inexplicable. ¿Cómo tú después vas a poder consolar por medio de la consolación con que fuiste consolado? Yo les voy a pedir a algunos que están sentados que miren a su alrededor, vean algunos allí que están de pie, necesitan el consuelo, oremos por ellos. Vaya con toda libertad, extiéndase a ellos. Si alguien no llega allí junto a ti, no te preocupes, ahí está cercano el Señor a los quebrantados de corazón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la imperfección del mundo en que vivimos, el pecado que arruinó todo, la maldad de los hombres, tantas cosas, Señor, que podemos nosotros accionar en nuestras vidas, que producen quebranto del corazón. Señor, pedimos esta noche tu consuelo. Cualquiera que sea la razón, Señor, que tú la conoces. Si son los hijos, Señor, fortalece a sus padres. Su quebrantamiento tiene consuelo, porque la oración del justo puede mucho. Y no dejes de insistir, sigue orando por tus hijos, por tu esposo que no es cristiano, por tu esposa, tu familiar. Si tú has recibido el quebranto de la infidelidad, Dios sana tu corazón herido por traición, por difamación. Pero no te quedes ahí. Disfruta la consolación del Señor, porque Él fue traicionado, Él fue herido, fue menospreciado,
Y sí, su corazón se dolió, pero Él expresó el perdón en su máxima expresión, ahí en esa cruz del Calvario. Y ahora nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también consolemos a los que están en tribulación y quebranto de corazón. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Tú eres el Dios de toda consolación. Eres nuestro Padre. Estamos muy contentos, muy agradecidos contigo, Señor, por tu paciencia, por tu amor, misericordia. Gracias por el abrazo. Gracias por tu abrazo, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha infundido aliento para continuar adelante, para llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Seca y limpia las lágrimas, Señor, del corazón de cada uno de mis hermanos, y que tu obra los haga sorprenderse cuando aún en sus aflicciones, en nuestras aflicciones, podamos extendernos y consolar al afligido. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, eternamente agradecido, Señor. Amén. Gracias, Padre. Dale un abrazo ahí a tu hermano y que Dios los bendiga. Que descansen, que tengan buena noche.